Claro, porque la historia parece que se repite y quizá estemos condenados a repetirla, ¿o no? Aquí va nuestra primera pregunta a nuestros invitados de esta noche. Estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria. 30 segundos para la primera respuesta. Francisco Pomares, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Depende. Si por burbuja inmobiliaria nos referimos a lo que vivimos hace 10 años, que en realidad, como ya se ha dicho, fue una burbuja financiera que contaminó al sector inmobiliario por la facilidad en los créditos y tal, eso no lo vamos a volver a vivir con carácter inmediato. Entre otras cosas porque la Autoridad Federal Norteamericana ahora mismo acaba de decretar una subida de 1,5 puntos en los créditos que va a repercutir inmediatamente en el mercado nacional. Eso no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es que el alquiler vacacional haya producido elevación de precios en determinadas zonas y que se estén recuperando los precios. Hace 10 años que esto se fue a pique y es normal que se recuperen. José María Mañaricúa es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Señor Mañaricúa, ¿estamos ante una nueva burbuja? No tenemos burbuja. Lo que está dándose es una paulatina recuperación de los precios respecto a la caída que se produjo en el 2008-2009 de un 40% de los mismos. Y a su vez, sí habrá una mayor recuperación en zonas turísticas por el fenomenal momento turístico que vivimos y también por la demanda de alquiler vacacional. María Fresno, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo sí creo que existe una burbuja. No creo que sea generalizada como la que vivimos efectivamente hace unos años, antes de la crisis, pero sí es verdad que existe una burbuja, creo, sobre todo en las zonas tanto costeras como turísticas y fundamentalmente motivada por el auge del alquiler vacacional. Fátima del Tor también es periodista. Fátima, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde luego que no hay ninguna burbuja, hay una recuperación de precios, hay determinadas zonas calientes, por decirlo de alguna manera, pero desde luego nada más lejos. Todavía los precios de la vivienda están un 30 o un 40% por debajo de lo que estaban anterior a la crisis y además las cifras lo desmienten. El número de hipotecas, por ejemplo, en estos momentos son 5 veces menos que en el año 2007 y además no tiene fin esta cosa de arreglarse, no. Javier Valentín es presidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Señor Valentín, me he saltado, iba a ir por el otro lado, pero ya que le he presentado, sigo con usted. ¿Estamos ante un alquiler vacacional? Perdón, ¿estamos ante una burbuja inmobiliaria? Nosotros entendemos que no. El alza de los precios que se han venido experimentando, el alquiler vacacional puede ser un factor más, pero entendemos que no es ni el único ni el factor determinante. Hay datos macroeconómicos que podemos ver si después quiere, muy importantes que han tenido mucha trascendencia para encontrarnos en la situación en la que estamos en la actualidad. Isidro Martín es delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Señor Martín, en su opinión, ¿ante qué estamos? Pues no hay burbujas, desde nuestro punto de vista no hay burbujas, quizás. Evidentemente el mercado todavía no ha absorbido la gran oferta de vivienda que hay. Los grandes tenedores, en este caso, que son los bancos, pues realmente no han sacado todos los inmuebles realmente a la calle, ya que están ahora mismo pues terminando obras y verificándose técnicamente, pero yo creo que ahora mismo existe un parque todavía muy grande que lo puede absorber ahora mismo la demanda. Yo creo que ahora mismo no hay burbuja inmobiliaria, sino simplemente hay una situación de moderación de precios al alza, pero moderada. Continúo con usted. ¿A qué achaca entonces que vaya subiendo de esta manera además tan importante, por ejemplo, el precio del alquiler? Hombre, pues el alquiler yo creo que ahora mismo está subiendo quizás por la gran demanda de turismo que está llegando a Canarias. Es uno de los principales puntos de vista desde mi punto de vista. También es verdad que hay algo bastante importante. Todos los inversionistas que tenían depósitos en los bancos y al no dar exactamente una rentabilidad, lo que hacen es invertir. Yo creo que todos haríamos lo mismo si tenemos capacidad económica para hacerlo y buscar una rentabilidad que puede estar por encima de lo que nos puede dar. O sea, que el ladrillo sigue siendo el valor seguro. Bastante. Es que hay un muro de contención para que no se produzca una nueva burbuja. Básicamente en 3 puntos. Primero, todavía la tasa de desempleo es alta y además los salarios son precarios y son bajos. En segundo lugar, hay una contención del crédito. Los bancos dan créditos, vale, pero los dan de manera selectiva y desde luego los créditos al promotor, lo que entendíamos antes, ya no se dan de esa manera tan fácil. Y luego hay un tercer factor. Todavía los ciudadanos canarios y españoles estamos altamente endeudados de la anterior burbuja. Por tanto, todo eso son condiciones que ahora mismo impiden, yo creo, que haya una nueva burbuja. Pero Fátima, en el último año un crecimiento del 4,5%, pese a esos datos que estás dando. Sí, pero date cuenta que partíamos de un mercado completamente hundido. O sea, ahí sí, llama la atención que existan esos incrementos. O sea, que no crees que pueda seguir subiendo a este ritmo durante mucho tiempo. Recuperar los niveles precrisis para que vuelva a existir una burbuja, yo lo veo muy complicado. Pero entonces, ¿por qué suben tanto los precios? Suben los precios. Porque están subiendo mes tras mes
Hay informaciones que nos llegan que sube el precio del alquiler, sube el precio de la vivienda, hay más hipotecas. Entonces, ¿por qué suben tanto? El precio ¿Por qué suben tanto? A ver, el precio del alquiler tiene otros condicionantes que ahora si quiere hablamos, pero en cualquier caso, por más que haya una recuperación de precios, los disparates que vivimos todos durante la burbuja, es muy difícil que se vuelvan a repetir, entre otras cosas porque los bancos ya, y lo digo así de claro, ya les va a costar más engañarnos, ya no nos van a engañar como antes. Hay una serie de sentencias de las cláusulas suelo, de las hipotecas multidivisas, y hay una serie de controles que va a poner precisamente el 1 de enero, entra en vigor unas nuevas instrucciones del Banco de España para los bancos. Les va a costar mucho más engañarnos a todos, porque yo creo que lo que pasó en esa burbuja, mucha culpa la tuvieron los bancos. Hay un aspecto en el que coinciden todos han dicho, salvo en determinadas zonas, hay zonas efectivamente de Canarias donde continúan subiendo y además a un ritmo muy superior. ¿Qué zonas son esas exactamente? Prácticamente las zonas turísticas, las zonas abiertas a la actividad turística, que son en general zonas al margen de las grandes ciudades. Ahí sí habría burbuja, Paco. No, es que el concepto de burbuja es erróneo. O sea, en realidad una burbuja inmobiliaria significa fundamentalmente que hay una extraordinaria capacidad de compra de propiedad inmobiliaria alentada por las propias instituciones financieras que permiten un crédito por encima del valor de las propias viviendas y hacen que los precios suban. Eso no se va a producir. No se va a producir primero porque los bancos son cada vez más cautos, porque se han producido una serie de sentencias que van a impedir que los bancos se disparen. Y por lo que comenté antes, porque en los próximos meses vamos a ver un recalentamiento muy importante del crédito. Van a subir, el precio de los créditos va a subir, el precio del dinero va a subir. Va a subir porque la Autoridad Federal Norteamericana ha decidido ayer subirlo un 1,5%. No es una broma, es una subida espectacular. Y eso va a provocar que también suba el euro dentro de muy poco tiempo. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a producir una contención. Además, no se está produciendo ladrillo como se producía antes de la crisis, entre otras cosas porque el territorio está muy ocupado y también porque quienes hicieron las gigantescas inversiones que se produjeron en todos los litorales españoles en materia de vivienda fueron dineros que venían del norte de Europa y que en estos momentos están más ocupados de recuperar lo que invirtieron, que de meterse en inversiones nuevas. Sin embargo, hay capitales ahora, fondos de inversión, empresas que están comprando incluso complejos de vivienda, no sé si de apartamentos, para dedicarlos al alquiler vacacional, por ejemplo. Ese fenómeno se está dando y me imagino que también estará influyendo. Claro, como puntualización sí quería comentar eso, ¿no? Lógicamente, si vemos quién compra viviendas actualmente, vemos que ya empiezan a comprar grandes empresas para dedicarles al arrendamiento. Entonces quizás las viviendas van a quedar en manos de unos pocos, evidentemente, quizás por negocio. También es verdad que algo que está influyendo, evidentemente, es que a lo mejor el turismo, dentro de 2 años no tenemos 16 millones, tenemos 14. ¿Qué va a pasar con todo ese excedente de viviendas de alquiler vacacional o de alquiler en sí? Pues posiblemente a lo mejor empiece la tendencia a bajar precios. ¿Eso que dice usted de que haya pocas manos que estén concentrando mucha vivienda, eso es bueno o malo desde el punto de vista inmobiliario? Yo creo que todas las viviendas en pocas manos no es bueno, evidentemente. ¿Y Mayericúa, a usted tampoco le parece bien? Pues lo que puedo decir es que la propia recuperación de la economía, teníamos tenido tasas de paro del 35% a los 20%, 22% hoy en día, es lo que hace que haya gente que encuentra su primer empleo y pueda por primera vez acceder a ese alquiler de vivienda o intentar comprar una vivienda. Por otro lado, en zonas turísticas en estos años, los únicos que han estado sosteniendo la compra-venta de viviendas han sido los ciudadanos extranjeros, nuestros turistas, que han sido un porcentaje importante de las compraventas de viviendas. Y a su vez, el auge en general de la demanda turística hace que en zonas turísticas hay una alta demanda, o bien para poder residir, para trabajar o para poder hacer alquiler vacacional, que hace que poco a poco vaya dándose una recuperación. Pero seguimos estando lejos de los datos Fíjese del que 2008. el alquiler vacacional está siendo un modelo con tanto éxito que podría afectar incluso, señor Valentín, a quienes lo están ejerciendo. Es decir, esto de que pocas manos o grandes conglomerados estén adquiriendo mucha vivienda para dedicarlo precisamente a esto, para el pequeño y mediano propietario que a lo mejor representan ustedes en la actualidad, ¿no es una amenaza? Nosotros entendemos, que es lo que venimos defendiendo desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, es que el turismo sea permeable a la sociedad canaria y que todos los que tenemos una vivienda que la podamos dedicar a fines turísticos para realmente ver que esos 13 o 14 millones de turistas que nos visitan todos los años realmente lo notemos los ciudadanos de a pie. Yo entiendo que se han vertido datos muy interesantes aquí. Pero discúlpeme una puntualización. Ciudadanos de a pie, efectivamente, ya lo hemos comentado además en otras ocasiones, quien tiene un apartamento y lo quiere dedicar y lo quiere alquilar, pero es que estamos hablando de grandes conglomerados, fondos de inversión a veces, o sea, estamos hablando de empresas auténticas
grandes las que se dedican a esto. Esto no puede cambiar el modelo de negocio. Cada vez más los grandes inversores están viendo que el alquiler vacacional es una opción interesante a nivel de rendimiento económico, pero yo creo que también el mercado tiende a normalizarse y no todo el monte es orégano, ni todas las viviendas vacacionales son aptas para dedicarlas al alquiler vacacional, y hay muchas que ya se están cayendo hoy en día porque los propietarios se están dando cuenta que no es tan rentable como ellos pensaban, salvo que sea una propiedad que realmente sea atractiva para el turista. Claro, pero esto, fíjese, lo vamos a ver a continuación, que a veces no se está trasladando al ciudadano, el ciudadano que busca una vivienda para alquilar y ya no la encuentra con la facilidad de antes. A lo mejor se tiene que cambiar de vivienda o incluso de municipio por cuestiones de trabajo, y después está el que tenía esa vivienda y ahora, precisamente por la renovación del contrato, por la subida de precio, no va a poder mantenerla en alquiler. Hemos visto algunos de estos casos. Bueno, explicarles que esta es la casa que voy a tener que abandonar, esta es la habitación, una de ellas, y esta sería la habitación nuestra, la matrimonio, y un balcón por la parte de atrás. Serían 400 euros que no puedo pagar porque me he quedado como pensionista y yo y mi mujer. Este matrimonio de Telde debe abandonar la vivienda que tienen alquilada porque no les renuevan el contrato. Llevan 3 meses buscando, pero no encuentran nada que se adapte a sus condiciones. De un dormitorio sin amueblar, de 500 euros para arriba, se me va pasando los meses. Ya estamos a diciembre y yo quería dejarla antes. Además, los ingresos de esta familia, con un menor a su cargo, se han visto mermados drásticamente. Ella cobraba 1.200, yo cobraba 1.400 en nuestros actuales trabajos. Ella con la mano incapacitada por accidente laboral y él, pensionista desde hace unos meses por diabetes. De los 2.600 euros mensuales, han pasado a cobrar 800 entre los dos. Te piden hasta 3 meses de fianza, una balista. Yo no tengo vergüenza de decirlo, yo estoy en Cáritas. Aquí en mi zona, estoy con un asistente, asuntos sociales, aquí en Telde también. Para Pedro y Eduardo, buscar piso también se ha convertido en una pesadilla. La búsqueda de piso ya para mí es un segundo trabajo. Y es que llevan más de 18 meses en la búsqueda de un lugar asequible y digno para vivir. Y es 1 año y medio que ya estamos con la presión del propietario del piso que estamos ahora. Tampoco les han renovado el contrato de alquiler y el tiempo se les echa encima. Solo encuentran auténticos abusos. Una vivienda que la dividieron, de la vivienda sacaron 3 viviendas, dividida con Pladur, no tenía ni documentación al final y estábamos prácticamente, el pasillo caminabas así, casi 500 euros por eso. 750 euros, 65 metros cuadrados, 2 habitaciones. Pasan el día prácticamente buscando y escuchando respuestas como esta. ¿Cuándo lo podíamos ir a ver? Niño, te voy a ser sincero, tengo una lista de 20 personas, así que no te voy a hacer perder el tiempo ni... Vale. Pues nada, pues muchísimas gracias. Menos viviendas disponibles y aumento de los alquileres. Una casa pequeña con una habitación, cocina, baño súper pequeño, 600 euros. Amigos de mi edad, o sea, de 35 para arriba y que están compartiendo pisos. Situación de la que culpan al alquiler vacacional. Y deja al alquilino que quiere vivir su vida como puede, 1 año, 2 años, 3 años los contratos, al turismo vacacional. Y lo que para ellos es un problema, para Gloria ha sido una solución. Ya no alquila su piso por largas temporadas. Tuvimos una muy mala experiencia con unos inquilinos que eran buenos pagadores, pero al final resultó que la pareja tenía síndrome de Diógenes y nos destrozó el piso, la verdad. Pagar a una empresa porque era imposible limpiar aquello, había cucarachas por las paredes, la cantidad de basura era tremenda, tirar por supuesto colchones, muebles, perdimos mucho dinero. Llevamos 2 años y medio y está súper cuidado. Buscar una casa para vivir se ha convertido en una situación desesperante que viven actualmente numerosas familias canarias. Muchas familias que ven mermada su situación, pero que se encuentran, fíjese, con alquileres cada vez más altos, listas de espera de hasta 20 personas, como hemos podido observar. Casos como este nos han llegado muchísimos desde que hemos dicho cuál era el tema de nuestro programa. Inmobiliariamente, Isidro, ¿qué solución podemos darle a estas personas? ¿Qué les podemos decir para que puedan encontrar algún tipo de solución o algún truco, a lo mejor a quien nos esté viendo y que haya convertido la búsqueda de vivienda para alquilar o para comprar en como decía uno de los invitados, en un segundo trabajo? Bien, la entrada de turismo no lo vamos a poder parar, evidentemente. Lo que sí podríamos intentar hacer es construir. ¿Qué pasa? Que los promotores, tanto de APEI como de FEPECO, nos hemos dado cuenta de que los promotores últimamente hemos desaparecido prácticamente de lo que es el suelo, ¿no?
Y lo que sí estamos intentando es que de alguna manera, sobre todo en Santa Cruz de Laguna, que son donde más nos afecta ahora mismo, que no hay vivienda, pues realmente pues los promotores otra vez se vuelven a arriesgar. Santa Cruz de Laguna es un ejemplo, esto se está dando en las capitales canarias, sobre todo en las Islas Mayores, ¿no? La Palma de Gran Canaria. Pero ¿qué pasa? Que en Santa Cruz de Laguna, por darte el mismo ejemplo, no hay grúa. No se construye, tenemos un parque muy obsoleto de viviendas y lo cual se está alquilando, pues lógicamente, al mejor postor. ¿Qué pasa en el sur? Pues lógicamente la demanda por sí sola absorbe las pocas viviendas que pueda haber. Evidentemente, ¿qué soluciones podemos dar? Pues una, volver a construir. Otra, que las administraciones públicas se comprometan a construir viviendas de alguna manera. Para o irnos a 60 kilómetros o más de nuestro trabajo, a lo mejor, ¿no? Sí, evidentemente. Si no, la gente tiene que ir a la periferia, evidentemente, porque no puede pagar las zonas, vamos a llamarlas calientes, ¿no? De todas formas, Roberto, hay un dato de enfoque, ¿no? Es decir, sabemos que los precios que en estos momentos tiene el alquiler, hablando del alquiler en este caso, no son superiores a los que había antes de la crisis. Sí son superiores a los que había hace 2 años o 3 años, porque se ha producido un crecimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los salarios sí han sufrido una bajada muy importante en relación con los precios de la crisis. En algunos casos... Yo te lo estoy explicando ahora. En algunos casos lo que ha ocurrido es que esos salarios se han recompuesto, pero en otros muchos casos hay muchísima gente que vive en una situación muy mala. Hay un 20-25% de la población de Canarias que vive en una situación muy mala en relación a la que vivía antes de la crisis y que tiene menos recursos para poder hacer frente a esa normalización, entre comillas, de los precios a precios precrisis. Si durante el momento de la crisis los precios bajaron un 50%, un 40%, un 50% y ahora han vuelto a ponerse como estaban antes, pero sin embargo los salarios bajaron un 30% y no han vuelto a ponerse como estaban antes, se percibe la percepción de que todo está disparado, porque no tienes recursos para poder alquilar. Eso es lo que le ocurre, por ejemplo, a los ejemplos que hemos visto. Es gente que ha pasado a cobrar 2.600 euros a cobrar 800. Aunque los alquileres estuvieran muy baratos, tendría la sensación de que todos sus recursos se gastan en el alquiler de la vivienda, pero los precios se han subido. Es decir, acaban de decir antes, en el reportaje que acaban de poner previo a la entrada de nosotros, acaban de decir que en el año 2007 un piso de alquiler de media en ADG estaba a 1.000 euros y ahora estamos en el 2017 y estaban a 1.300 de media, con lo cual sí han subido. Han subido los precios del alquiler. Pero y lo que eso porque hay zonas calientes, pero la media del archipiélago no es así. En estos momentos son 7 euros el metro cuadrado aproximadamente, mientras que en ciudades como en Barcelona, que sí que hay un disparate de precios, están en 12 Bueno, ahora en euros. Barcelona están bajando por otras... Bueno, por otras circunstancias. Pero Fátima, vamos a ver, estamos viendo personas que no encuentran piso. No, y ojo, que no están buscando piso para hacer turismo, un piso especial, están buscando un piso para trabajar. Lo que está pasando es que efectivamente hay una cierta mejoría económica, pero no la suficiente como para ir a comprar. España es un país de propietarios, la gente que puede compra y ahora mismo el alquiler en ese punto de inflexión de que hay más gente que quiere independizarse o que quiere tal, pero no puede. Y por otro lado, ha aumentado la población, tenemos una fortísima presión de la población en Canarias. Desde el año 2007 hasta ahora hemos subido en 160.000. Si uno quiere acceder a una vivienda que no tenga una subida de precios, deberá, en el caso de Gran Canaria, acudir a las medianías a vivir, no ir a las zonas turísticas, donde sí será más difícil encontrar una vivienda. Pero decirle al señor Pomares... Su solución sería alejarse del centro de trabajo. Allí, ¿cómo no va a poder alquilar allí? O sea, se tiene que alquilar... Tiene que trasladarse, como en toda la península, en cualquier ciudad como Madrid y Barcelona, el traslado de cualquier trabajador es de hora y media diaria. Es algo que no estamos en las islas acostumbrados, pero en cualquier ciudad europea es así. O sea, lo que es recomendable es que alguien que vaya a trabajar, por ejemplo, en ADG, pero es una realidad. Que busque un piso en pero estamos hablando de realidades. En las ciudades europeas nadie puede permitirse el lujo de vivir en el centro. Viven en el extrarradio a hora y media, a 2 horas. Y tenemos que acostumbrarnos a lo que es una realidad de casi toda Europa. Pero decir que el caso... Como las carreteras además están tan bien y tampoco congestionadas... Eso no sé si... No, pero es una realidad. No es un consejo. Es un planteamiento que hace, pero bueno, nosotros añadimos lo de las carreteras porque lo hemos tratado aquí. No podemos pretender vivir al lado de la puerta del trabajo. No, vale, estoy de acuerdo. No puedes pretender eso. Estoy de acuerdo con eso, pero tampoco puedes pretender que le digas a alguien que trabaja en ADG y que, por ejemplo, viva en La Guancha, que se tiene que ir a trasladar todos los días allí a trabajar y chuparse las colas. También hay gente que se desplaza entre islas, todavía peor. O sea, la gente tendrá que vivir allí donde pueda pagarse su residencia. Pero decir,
al señor Pomares que el convenio de hostelería desde el año 2008 a la actualidad hemos subido nuestros salarios un 18%. Señor María Ricua, usted siempre habla del convenio de hostelería. De Las Palmas. Y es verdad que el convenio de hostelería de Las Palmas es un buen convenio, pero yo no me estaba refiriendo a eso. Me estaba refiriendo en que efectivamente, como consecuencia de la crisis, se ha producido una sociedad de dos velocidades. Hay gente que se ha reincorporado a la situación precrisis, pero ha quedado muchísima gente lastrada por la crisis que vive instalada en una práctica pobreza. Esa gente no tiene recursos prácticamente para nada, no puede atender ni siquiera sus necesidades de vivienda, que son de las necesidades más básicas que hay, junto con las de alimentación y las de vestimenta. No puede atender sus necesidades de vivienda. Y ahí es donde radica también parte del problema. Es una forma distinta de enfocarlo. No es solamente un problema de que las viviendas suban, sino también que para un porcentaje determinado de la población los ingresos han bajado y no han vuelto a subir. Enseguida entras tú, pero déjeme que salude a nuestra compañera primero, Marina Hernández, que está esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Roberto. Que además estás acompañada por dos personas que tienen algo que decir sobre este asunto. Te las presento. A mi derecha tengo a Estefanía Enríquez. Ella trabaja en una pastelería, cobra 800 euros y vive con sus padres. Lleva 4 meses buscando piso y desea independizarse, pero no lo consigue. Está buscando en el municipio de Candelaria. Dice que antiguamente los pisos costaban alrededor de 300 euros, ya van incluso por 500. Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En verdad no cobro 800, cobro 700 euros al mes. O sea, en verdad sí, los pisos en Candelaria han subido antiguamente, hará como unos 4 o 5 años, lo podías encontrar de 300, 350, no muy grande, una cosita chiquitita para una sola persona. Ahora ya te piden 500, te piden aval, que tengas contrato fijo, más la inmobiliaria, o sea que eso no te lo devuelven, o sea que se te acumula. Si quieres entrar a un piso directamente, yo cobrando 700 tendría que ahorrar 3 meses para poder entrar, y luego que si la luz y el agua va aparte, y eso va subiendo cada vez más, o sea que yo con 700 euros no podría vivir. Bueno, Estefanía, con estos precios yo imagino que es prácticamente imposible independizarse. No, yo no, bueno, o sea, estoy intentando, llevo 4 meses buscando y no encuentro nada. Cuando antes ese era el precio habitual, dice usted que por claro, amigos, me imagino, porque hay gente que se lo habrá comentado. Claro, ¿no? 350 mínimo los podías encontrar antiguamente, como hará como unos 5 años atrás, ahora ya imposible. Estefanía, ¿es para ti una burbuja real lo que se está viviendo en Canarias? Eso es que es imposible, o sea, es muy caro los pisos. ¿Dónde te ves viviendo? ¿Cuán lejos de tu casa? No, es que me gustaría quedarme viviendo cerca, porque es que sí, o sea, con 700 euros, vale, yo me voy para la Laguna, que yo he visto que en la Laguna están más baratos los pisos, pero yo digo, ¿y lo que me gasto en transporte? Más la luz, más el agua, más mi mantenimiento de comida, o sea, no me da para el sueldo. O sea, ¿a usted no le cundiría, no le serviría, no le compensaría irse a vivir claro, lejos de ese municipio lujos, donde está buscando? Claro, ya quitando los lujos, no pongas ni que te recargas el teléfono, ni que tengas coche, ni la gasolina, sino pon directamente la guagua, el ir y el venir del trabajo. O sea, no se puede. Con 700 euros yo no puedo. María estaba diciendo algo, María. Sí, no, que a ver si le venía bien la fórmula que decía de trasladarse de un lado a otro y estar 1 hora en carretera, ¿no? Por otro lado, por otro lado lo que está ocurriendo en otros sitios. Claro, a lo mejor irte a la Laguna, ¿no? Y estar, pues eso, hombre, para llegar a Candelaria, estar 1 hora en carretera, ¿no? Coger la guagua, pagarte la guagua, pagar. Eso es lo de menos, o sea, de esperar, y el trayecto me daría igual, porque, o sea, cogería la guagua antes, pero tú piensas mi sueldo. Claro. Yo me cojo uno en la Laguna de 400 euros, todo incluido, pero lo que me gasto en la guagua, en ir y el venir todos los días, porque yo trabajo todos los días, no me da más el agua aparte y la comida en mi estancia, no. Total, Estefanía, que usted sigue viviendo con sus padres y por ahora se va a mantener así. Sí. Si no encuentra otra cosa. Y a mi izquierda tenemos a Joana Betancor, ella es la directora de Alquilados Canarias. Dice que se ven afectados porque no tienen pisos para alquilar y el precio elevado les resta competitividad. ¿Qué tal, Joana? Buenas noches. No, yo te lo agarro, no te preocupes. Buenas noches. Sí, efectivamente la demanda actualmente está afectando pues muchísimo, porque creo que le está afectando pues el alquiler vacacional. Al haber tanto que alquiler vacacional, no hay construcción, lo que comentaba anteriormente, eso afecta al que la vivienda la que esté en rotación sea la misma, y además suba el precio del alquiler. ¿Cuánto tiempo tus clientes pasan buscando piso aproximadamente? Tenemos clientes de más de 6 meses en búsqueda. ¿Y cuáles son las alternativas? Alternativas hay muy pocas. Intentamos seguir un orden de llegada, un poco respetando el cliente, pues por la larga lista de espera que tenemos, y llamamos siempre al primer cliente que tenemos para que pueda conseguir la vivienda lo antes posible. Siempre sin poder garantizar que en ese momento siga buscando la vivienda, porque poder encontrar por otros medios, ¿no? Efectivamente, como comentaba, el tema de que no haya construcción, como decían aquí los compañeros, los bancos están abriendo mucho más la mano, y así se está facilitando la compra de la vivienda. Lo que se está pues ofertando al cliente, en este caso en la situación de ella, cuando es
un inquilino de larga temporada, contratado por larga temporada, perdón, le damos la opción a que valore la posibilidad de comprar una propiedad. ¿Hay burbuja entonces? Para mí no la hay. Yo creo que estamos realmente volviendo, como comentaban, a los precios antiguos. Pero, Joana, sí que es cierto. ¿Me está diciendo usted que resultaría más fácil para Estefanía, a las personas que tiene al lado, comprar con su sueldo, que lo ha dicho, comprar una vivienda que alquilarla? Le van a pedir los mismos. ¿Sí? Le van a pedir una balista, exactamente igual. ¿Y eso es una burbuja o no es una burbuja? Y eso ya se lo traslado yo a ustedes aquí. El hecho de que una vivienda de alquiler ya cueste... O sea, que sea más fácil comprar que alquilar. La diferencia, Roberto, es que el banco probablemente con su sueldo precario y escaso no le dé el crédito, porque ahora lo que tiene es mayor exigencia. Esa es la gran diferencia que va a haber. Sí, es correcto. Lo único que intentamos es eso, buscar una alternativa. Si fueran 2 personas siempre para la compra de la propiedad sería más fácil que el alquiler en este momento, porque el propietario se está aprovechando precisamente de la subida de precio. Cuando antes es lo que comentaba ella, ¿no? Cuando antes alquilaban una vivienda por 400 euros en Caletilla, ahora puede estar sobre los 700, 800 euros tranquilamente una propiedad, una habitación. Estamos hablando que está por debajo del precio de hipoteca. Siempre una persona joven... En el eterno debate entre si es mejor alquilar o comprar, en este punto de la historia diríamos que es mucho mejor comprar si se tiene de alguna manera la posibilidad de hacerlo. La posibilidad, sí. En este momento sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a las dos, gracias por sus consejos y ahí le dejo con Estefanía para que le pueda echar una mano y darle algunos consejos a lo mejor para que consiga independizarse. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Bueno, al final va a resultar que lo de comprar y alquilar habría que comprar y parece, y yo no me quiero poner de un lado y de otro, pero parece que el mercado nos vuelve a empujar a la compra como solución, por lo que hemos escuchado aquí. No, embargo, y esto me suena bastante a lo que escuchamos en su momento. Sin embargo, la tendencia a la compra no es en este momento una tendencia de los mercados, más bien todo lo contrario. Puede que haya... que pueda resultar más cómodo en algunos casos acudir a una compra si tienes recursos que acudir a un alquiler, o puede que lo que se paga por alquiler de manera coyuntural en determinados sitios sea más de lo que se paga por hipoteca, o igual que lo que se paga por hipoteca, aunque hay que recordar que lo que se paga por hipoteca no es el conjunto de lo que se paga por una vivienda, hay que hacer una aportación previa de una cantidad determinada al margen de la hipoteca. Pero lo cierto es que la tendencia en todo el mundo occidental es a ir renunciando a la adquisición de vivienda y centrarse más en el alquiler. Pero para eso hace falta, evidentemente, que haya más vivienda disponible para alquiler. En España tenemos muchísima vivienda apalancada por los bancos, ocupada por los bancos y que no se pone todavía en venta. Y que no se utiliza ni para alquiler ni para una... Sí, dime. Pero que es un error gravísimo incentivar a la gente a que compre sin tener ni siquiera posibilidades o tener sueldos de 700. Eso fue lo que ocurrió, eso fue, María, lo que ocurrió y provocó, entre otras cosas, la burbuja inmobiliaria. Pero es un gran ¿qué provocó la burbuja inmobiliaria? Que los bancos prestaban dinero al primero que iba. Y si una vivienda costaba, vamos a poner, 400.000 euros y pensaba el banco que tenías posibilidad de devolver el dinero, no te dejaba 400, te dejaba 500 para que amoblaras y la reforma y pagaras un... Lo que está claro, Paco, es que esta situación ahora mismo, Javier, favorece a los propietarios, a quienes tienen su vivienda en alquiler vacacional. Sí, porque, claro, desde el punto... la oferta es menor que la demanda, con lo cual para ustedes es una mejor situación, ¿no? Desde el punto de vista del propietario, entendemos que no se puede demonizar al que trata de maximizar el beneficio de su propiedad. Hablamos del alquiler vacacional como algo etéreo, pero si cualquiera de nosotros nos ponemos en la situación de que tenemos un piso, un apartamento, y en lugar de obtener 500 euros de renta mensual, podemos obtener 500 euros de renta semanal, creo que pocos no los pensaríamos. Yo creo que es importante lo que ha hablado Paco, creo que existe, además de los salarios y demás, una falta importante de planificación a nivel de las administraciones públicas. En Canarias, sin ir más lejos, llevamos 7 años sin un plan de vivienda. Justo en estos días salió la consejera de vivienda hablando de este tema, cuando por ley, la ley canaria de vivienda establece que cada 4 años tenemos que tener un plan de vivienda. Hay una absoluta falta de planificación en cuanto a la vivienda, y si a eso sumamos que hemos experimentado desde 2008 un crecimiento del 13% de la población y la vivienda nueva ha crecido al ritmo del 0,17%, hay una descompensación entre el... Está claro que ustedes harían lo que hace cualquier propietario, pues si consigue un contrato más ventajoso, lo aplico. Lo que ocurre es que sobre el alquiler vacacional hay muchos dedos apuntando como uno de los principales responsables de esta subida de alquileres. Vamos a darle algunos datos, Javier, para que usted pueda contestarlos. Marina, precisamente sobre el alquiler vacacional como presunto culpable de la subida de los alquileres, vamos a decirlo así. Así es.
2.514 millones de euros. Ese, Roberto, es el beneficio económico que generó el alquiler vacacional en Canarias en el año 2016. Un impacto económico que ha evolucionado en los últimos tiempos. Y en 2015 el gasto en este tipo de alojamientos por parte de los turistas ascendió a 2.313 millones. Por tanto, es tan solo un año. El crecimiento fue más de 200 millones de euros y sigue creciendo. Estamos claramente ante un fenómeno cuyo desarrollo en las islas es inevitable. El alquiler vacacional genera mucho más actividad, genera mucho más economía, genera mucho menos problemas y los ciudadanos están viendo, no los empresarios, no los fondos, no los inversores, sino el ciudadano de a pie está viendo que es una actividad bastante más lucrativa y menos problemática que tenerlo en el alquiler convencional. Pero si se trata de un mercado en auge y que genera tantos beneficios, ¿por qué hay tanta polémica a su alrededor? Analizamos las claves. Se trata de un fenómeno que se da principalmente en las capitales de las islas y en las zonas turísticas. Este boom ha provocado que solo en un año se pase de 28.188 viviendas en 2015 destinadas a este negocio a 29.931 en 2016, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Un crecimiento de 1.743 viviendas más a finales del pasado año. El último factor es el de la rentabilidad de este tipo de alquileres frente a los de larga duración. Este hecho provoca un estrangulamiento del mercado del alquiler residencial y, por lo tanto, una posible influencia en el incremento de los precios. El alquiler residencial ha subido, si es verdad, a causa del auge que tiene el alquiler vacacional en zonas muy concretas de la ciudad de Las Palmas, que siempre han sido zonas golosas en temas de alquileres, y podríamos hablar de la zona de Alcarabaneras en estos momentos y la zona de las canteras, por ejemplo. Este, Roberto, es el tema que trasladamos esta noche a nuestro debate. ¿Existe relación directa entre el alquiler vacacional y el incremento de los alquileres residenciales? ¿Alimenta esta forma de turismo la burbuja inmobiliaria en algunas islas? Bueno, ocurre desde luego que hay zonas, por ejemplo de las Palmas de Gran Canaria, como hemos podido observar, que antes a lo mejor turísticamente no eran tan atractivas, pero ahora sí. Señor Mañaricúa, ¿ustedes creen que esos 2.000 o parte de esos 2.500 millones de euros que se están destinando a alquiler vacacional, de no existir este fenómeno, de estar regulado de otra manera, redundarían en el alquiler tradicional? ¿Parte de ese pastel le llegaría al alquiler tradicional? Pero lo que es una realidad es que esa zona que usted habla antiguamente, una zona, hace 30 años, una zona turística. Esa zona de las canteras fue una zona turística, cuando apareció el sur dejó de ser turística y entró en una especie de declive y deterioro. Que hoy en día, gracias al alquiler vacacional, se está reformando y remodelando esa segunda zona, esa segunda línea de las canteras. Es cierto que el alquiler vacacional sube el precio de esas zonas turísticas, pero vuelvo a repetir, hay muchos municipios en Gran Canaria, las medianías, que no son afectados por el turismo ni por el alquiler vacacional y por tanto entiendo que los precios serán muy similares a aquellos que se daban en el año 2008 y posteriores. Por tanto, hay una afección del alquiler vacacional, pero en zona turística. Y que se renueven esas zonas, esas segundas líneas de la playa de las canteras que están en declive, yo creo que es bueno para toda la sociedad. Isidro, ¿cómo están viendo ustedes la influencia de este fenómeno en el alquiler? Me gustaría añadir, yo creo que un punto más al debate, ¿no? Yo creo que hay un punto importante, que si controláramos y se regulara el alquiler vacacional, a lo mejor quizás hay muchas más viviendas que dejan de existir como alquiler vacacional y se convertirían en viviendas habituales. Y yo creo que eso ya pasa por las administraciones y los decretos pertinentes, ¿no? Yo creo que es importante que estemos de alguna manera controlando el sector, controlando de alguna manera, porque hay un flujo de caja tremendo. Evidentemente, además no se pagan impuestos y yo creo que es algo que nos vendría absolutamente ¿Usted estaría por bien. esa limitación administrativa para reconducir vivienda vacacional hacia el alquiler tradicional? Yo creo que las limitaciones no son buenas. Yo lo que sí digo Pero lo ha insinuado. Controlar. He dicho que sería una solución. Controlar y regular las viviendas que yo creo que no deberían estar en el alquiler vacacional. Es algo muy diferente. Hay viviendas que yo creo que no tienen los requisitos para alquiler vacacional, ni yo creo que los propietarios ni se han dado de alta, y yo creo que tenemos que entrar en ese debate, a que haya más control
de alguna manera, por parte de las administraciones, para controlar esas viviendas. Roberto, si me permites, yo creo que el mercado del alquiler vacacional en los próximos meses o en el próximo año se va a autorregular. Un profesor de la Universidad de Las Palmas, Jack, decía que había muchísimas viviendas que se anuncian en Airbnb que no tienen ni siquiera comentarios, en torno a un 70%. Eso significa que hay muchos propietarios que han puesto sus viviendas en alquiler vacacional, pero que en breve se darán cuenta que no es tan rentable como ellos pensaban y probablemente las sacarán del mercado del alquiler vacacional para obtener un rendimiento seguro, que es el alquiler residencial. O sea, ¿están de acuerdo ustedes en que se regulará por sí mismo ese alquiler vacacional? ¿O hay que meter, hay que encauzarlo de alguna manera? Claro, lógicamente no es posible dejar todo el margen a la autorregulación. O sea, yo creo que el alquiler vacacional en Canarias debe volver a regularse. Ahora mismo hay un decreto que está anulado o tumbado por la justicia, pero, bueno, sigue vigente. El decreto sigue vigente, solo hay unos artículos que además la sentencia no es firme porque el Gobierno de Canarias la ha recurrido, pero yo entiendo que una regulación fiable del alquiler vacacional que permita al pequeño propietario obtener rendimientos del turismo y a la vez a casos tan dramáticos como los que hemos visto en el reportaje, con una planificación adecuada de vivienda social o de jóvenes que tratan de acceder al mercado de la vivienda y no pueden porque hay un incremento de los precios, probablemente una buena planificación en materia de vivienda solventaría. Pero estarás conmigo que debería elevarse los niveles de calidad de esos pisos vacacionales, de manera que no cualquier piso puede dedicarse al turismo vacacional. O sea, usted limitaría... Y dejar ese margen para el turismo. Para que no compitan de una manera inadecuada con los hoteles y con los apartamentos. Es decir, efectivamente se requiere regulación. Pero a mí me gustaría apuntar una cosa que creo que es importante. Se ha hablado aquí de cifras superiores a los 2.000 millones de euros al año de beneficio del alquiler vacacional. Eso es un disparate. No son cifras de beneficio, son cifras de negocio, que no es lo mismo que el beneficio. En el alquiler vacacional, probablemente el beneficio, si tiramos voladores, podría estar en un 20 y pico %, lo cual hablaría de una cifra, si eso fueran beneficios de negocio, de 10.000 millones en el alquiler vacacional. Hombre, un poco de cabeza, eso no es posible. Vamos a ver, yo creo que este es un sector que ha tenido su momento álgido con la explosión del turismo y con la incorporación de una nueva moda, que es la moda de que la gente, en vez de hospedarse en hoteles, se hospede en apartamentos o en pisos de ciudad, que es una moda que se ha extendido por toda Europa y que ha llegado también a las zonas turísticas más urbanas. Pero efectivamente, no desde el punto de vista de la regulación administrativa, sí desde el punto de vista de la regulación del mercado, en los próximos años no va a poder seguir creciendo de la manera en que está creciendo, entre otras cosas porque se ha producido una intervención masiva, como hemos dicho, de empresas que están comprando apartamentos, que están comprando... El señor Mayer va a intervenir a continuación, pero déjame que busque un testimonio de una persona que, al igual que otras muchas, concretamente en su bloque de edificios, se ven ante la tesitura de probablemente tener que abandonar la vivienda que tienen en alquiler. Elsa Betancourt, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, déjeme introducir su caso. Usted vive en Costa Teguise, en Lanzarote, en un complejo de apartamentos donde antes vivían 23 familias, pero ahora ya solo quedan 8 de alquiler igual que usted, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se han ido todas? Bueno, pues muchas de las familias se han tenido que ir, se han ido pues a sus países, eran peninsulares, extranjeros, otros se han ido a casas de su familia, pero eran personas más o menos que estaban solas y tal. Las que quedamos somos familias que nos es totalmente imposible encontrar una vivienda. Elsa, eran personas que vivían de alquiler, como ustedes, y que ante la subida de los precios de alquiler han tenido que abandonar ese complejo, ¿es correcto? Sí. Y ahora ustedes se encuentran ante la misma tesitura porque creo que la mayoría de apartamentos donde se encuentran han sido comprados por una sociedad, un fondo de inversión, ¿es así? Una empresa en concreto. ¿Cuánto paga usted por su vivienda y cuánto le piden? ¿Cuánto pagaba usted y cuánto le piden a partir de ahora? Para hacernos una idea. Yo pago 500 euros. 500 euros. En nuestra urbanización no es que se suba el precio. Nuestra urbanización es que se ha vendido y la quieren explotar vacacionalmente. Entonces están esperando que se nos acabe el contrato para que nos vayamos todos. O sea, que ni siquiera le van a dar la opción de renovar su alquiler. Simplemente no se lo renuevan y van a tener que salir de allí, ¿no? Es así. Exactamente, nos tenemos que ir y allí
yo llevo 2 años buscando pisos de alquiler. En Lanzarote es totalmente imposible encontrar una vivienda y luego los precios que hay, que son a 700, 1000 para arriba, y estamos hablando de estudios. Yo soy... Claro, Elsa, o sea, usted está pagando ahora 500 euros. De repente, para encontrar otra vivienda que va a tener que buscar, le están pidiendo, me dice, 800 y 1000 euros. ¿Y tiene hijos también? ¿Tiene familia? Sí, yo tengo mi pareja y tengo 3 niños. Bueno. Así que mi vivienda tiene 3 habitaciones y pago 500, que me parece un precio dentro de lo razonable, pero ahora mismo es que, como yo, hay miles de personas aquí en Lanzarote que se están viendo muchos en la calle porque tienes trabajo, pero Lanzarote... no hay vivienda y no sé a dónde vamos a ir. En Lanzarote además está especialmente complicado, como bien dice. ¿Qué va a hacer? Elsa lo tiene claro, ya sabe, ¿se va a poder ir a otro municipio o es que ni por esas? No nos escucha Elsa. Gracias, Elsa. Nos ha dado tiempo de escuchar su testimonio, en todo caso, se lo agradecemos. Bueno, el pez grande parece que se come al chico en este caso. En la isla de Lanzarote además es especialmente complicado, ¿eh? Yo me dedico a esta situación. Como ha dicho antes Javier, el hacer vivienda pública, vivienda de protección oficial, hacer vivienda social, por un lado, pero por otro lado me gustaría decir en cuanto al alquiler vacacional, también habría que saber si ese complejo es un complejo de uso turístico o es un complejo que en su día se hizo residencial, o con muchos complejos de Costa Teguí se quedan de uso turístico y que acabaron residencializándose. Habría que ver la realidad de eso. Si eran de uso turístico, el fin final debe ser dedicarse a su uso turístico para generar riqueza y empleo. Pero sin entrar en esa situación personal, sí quiero decir que el alquiler vacacional debe regularse de la siguiente manera. Deben pagar impuestos como los demás y deben someterse al convenio de hostelería. A partir de ahí, regular la calidad, como ha dicho antes Javier, la va a regular el mercado. Aquellas casas de alquiler vacacional que tengan muy malas reseñas y valoraciones en esos portales no serán realquiladas o volver a ser compradas por otras personas. Lo que pasa es que el mercado te pone, hoy en día, te pone una nota y si tienes por debajo un 8, no tienes nuevos actores que te van a comprar esa semana. Estamos viendo, señor Mañaricúa, el caso de personas que en islas como Lanzarote, por ejemplo, me da la sensación, ustedes me pueden corregir si conocen algún caso distinto, pero me da la sensación que esa opción que daba usted antes de irse a otro municipio, de buscar otro lugar, lo tienen más difícil que en otras islas, porque parece que el fenómeno de subida de alquiler se está extendiendo muchísimo, ¿no? Roberto, yo creo que sinceramente, como bien ha comentado la señora, tanto Lanzarote como Fuerteventura, que son las islas que más han crecido a nivel poblacional en los últimos años, son las que más han sufrido la escasez de vivienda, con lo que va en paralelo, desde mi punto de vista, ese incremento poblacional con la escasez, la falta de construcción de nueva vivienda, es un cóctel explosivo, y ciertamente el alquiler vacacional, los propietarios que tratan de rentabilizarla, pues excluyen esas otras viviendas del mercado, pero sin lugar a dudas la falta de vivienda y ese incremento poblacional es una combinación, como decía, explosiva. Usted culpa la falta de vivienda, pero en este caso parece que es el alquiler vacacional que hemos visto, en este caso de esta señora en concreto, ¿no? Se produjo además una situación extraordinaria que se ha dado en menor medida en otras islas, y es que había un montón de promociones, de promociones de carácter turístico, y esas promociones de carácter turístico, cuando llegó la crisis, se pusieron a alquiler residencial, porque era la manera de darle salida, y fueron ocupadas por personas pagando precios más bajos de los que en aquel momento el mercado permitía, o el conjunto del mercado. Ahora, con la recuperación y el crecimiento del turismo en los últimos años, que ha sido exponencial, ha sido importantísimo, los propietarios de esas propiedades lo que quieren es devolverlo al sector turístico, lo cual en sí no es malo. Lo que pasa es que coge por en medio a personas que se habían adaptado a precios ligeramente inferiores a los que había y que ahora, por la subida de los precios fuera, se encuentran con que no tienen dónde ir. Es un pequeño drama, pero bueno, un gran drama para ellos. Pero desde luego es algo que no responde a que exista una burbuja, responde a que las cosas se están recolocando como tenían que haber estado hace unos años. Ha habido, Paco, algunas personas que nos han querido contar su caso en concreto. Hay muchísimas más, y muchísimas que están interviniendo a través de redes sociales, a través de nuestro WhatsApp. Mavi Arteaga, ¿qué dicen los espectadores de este tema?
Un tema, Roberto, que les puedo decir está levantando ampollas a través también de las redes sociales. Por ejemplo, les cuento algunos de ellos. Amalia, desde la isla de Tenerife, cuenta que la situación del precio del alquiler de una vivienda es vergonzoso y que además debería de estar regulado. No puede ser, comenta, que los sueldos hoy aproximadamente oscilen entre 450 a 900 euros y que además luego se esté pidiendo por el alquiler de una vivienda unos 500 euros. Es vergonzoso, comenta Amalia, desde la isla de Tenerife. Por otra parte, Pedro, desde Gran Canaria, mi casera, dice: me ha avisado de que vende mi casa porque la comprará una empresa que la dedicará al alquiler vacacional. No encuentro el mismo precio ni de broma, mínimo 300 euros más, y además él ya paga 600, con lo cual se le montaría en 900 euros. Y por otra parte, desde la isla de Tenerife, Juan nos comenta: después de 9 años es normal que las entidades financieras, a la vista de la bonanza económica, abran la mano a los posibles compradores de vivienda. Creo que no hay inicio de burbuja inmobiliaria, pero por el contrario, si bien el alquiler vacacional ha motivado la subida del alquiler. Estos son solo algunos, porque ya te digo que son muchos los mensajes que nos están llegando a la redacción y continuamos trabajando para atenderlos a todos. Claro, y hay casos y determinados núcleos, sobre todo, los que no sé si, María, por ejemplo, tú tienes la sensación de que se está expulsando a las rentas más bajas de los centros de determinadas ciudades. Sí, claro, pues, ahí voy yo, a lo mejor la palabra... de los centros y a veces de no tan centros. Claro, ahí voy yo cuando digo que sí existe burbuja, sobre todo localizada en determinadas zonas, ¿no? En las zonas turísticas y en las zonas costeras es donde se están viendo casos como los que hemos oído, ¿no? En Lanzarote y Fuerteventura sobre todo, pero tú ves casos en los que las personas se tienen que trasladar. Es una opción. Yo también la veo viable, que se tengan que trasladar fuera de su municipio, pero es que si no encuentran vivienda. Entonces, ¿cómo es posible que los precios estén subiendo, que el paro y los sueldos, el paro esté en una tasa del 22, superior al 22%, los sueldos estén bajísimos y de repente los precios suban? La recuperación económica está ahí, vale, es verdad, nos estamos recuperando, pero yo no creo que nos estemos recuperando al ritmo al que están subiendo los precios. Los precios están subiendo muy por encima de cómo va la recuperación económica y la recuperación de los sueldos y la recuperación en Canarias. Entonces, ¿qué hay ahí? Tiene que haber una burbuja, tiene que haber algo para que los precios estén más elevados y la gente no lo pueda pagar, porque hay demanda. Hay otro factor, además de la presión que ejerce, desde luego, el alquiler vacacional. En otras zonas que no son estrictamente turísticas hay multitud de casas vacías. ¿Por qué? Porque el propietario no las quiere poner en alquiler. Lo que habría es que incentivar a que ese propietario ponga esas viviendas en alquiler, con dotándole de una mayor seguridad jurídica. Mira, de cada 10 alquileres, 5 acaban en el juzgado. Entonces, ante esa tesitura, la cantidad de casas vacías que hay, porque el propietario prefiere cerrarla y punto. Sí, la casa de los bancos, hay montones de casas que se han quedado, y edificios enteros que se han quedado los bancos en propiedad, y ya aparte de no pagar las comunidades de propietarios y demás, que ya ese es otro debate, sí es verdad que esos pisos están cerrados. Entonces, si hay gente y jóvenes que están buscando vivienda, pues hay que crear pues una alternativa para que esa gente pueda acceder a ese tipo de vivienda. Vamos a poner fin. Los bancos no quieren alquilar propiedades, lo que quieren es venderla aunque sea bajo precio, porque realmente alquilar propiedades no quiere más que quien tiene un vínculo específico con el mantenimiento de la propiedad, porque alquilar propiedades eso es un engorro. Te puedes encontrar con vecinos que no te con inquilinos que no te paguen, te puedes encontrar con destrozos, te puedes encontrar con un montón de cuestiones. ¿Y eso qué es lo que ocurrió? Ha ocurrido también que mucha gente prefiere dedicar al alquiler vacacional porque considera que en el plazo de una semana, 10 días, que es el plazo medio del alquiler vacacional, no se pueden producir destrozos sobre la propiedad, tienes un mayor control sobre ella que si alquilas a largo plazo, y además probablemente mayores rentabilidades. Bueno.